A todos nuestros seguidores queremos darles la bienvenida a este su canal, El Anonimato. En esta oportunidad traeremos diferentes temas que se centran en la comunicación intercultural. De acuerdo con Rizzo y otros escritores a grandes rasgos, y en síntesis, es la interacción entre universos simbólicos diferentes, donde partimos de dos conceptos claves, cultura y comunicación. Estos dos conceptos se relacionan porque para incorporar la cultura, los sujetos necesitan comunicarse con otros. La comunicación, de acuerdo con Gallino, es la simple transmisión de información o el compartir significados sociales, pero para Rizzo, en una manera muy concisa, es un proceso de interacción entre sujetos. La cultura, según Schutz, se entiende como el escenario de las relaciones intersubjetivas, o mejor aún, como principio organizador de la experiencia humana. De aquí se derivan conceptos como la interculturalidad, la multiculturalidad y la pluriculturalidad. Dentro de los autores trabajados para profundizar estas derivaciones, encontramos que ellos unen la multiculturalidad y pluriculturalidad debido a que estas dos hacen referencia a situaciones estáticas, donde la cultura coexiste, mas no siempre convive. De manera resumida, allí se reconoce la diversidad cultural, mas no un compartir entre ellas. En la interculturalidad existen dos posturas. La primera se da en espacios armónicos entre culturas. La segunda da lugar a asimetrías y conflictos. Entendiéndolo así, es un proceso en movimiento y en constante construcción, en el que las culturas interactúan. Pero para que esto exista, se necesitan tres componentes claves. Primero, comunicación eficaz. Esta busca ponerse en el lugar del otro. Segundo, competencia intercultural. Se centra en la negociación de significados culturales y diferentes consensos. El tercer componente es el conflicto. Este componente es clave. Da a identificar diferencias de edad, de género, de creencias. De aquí derivan las fronteras, entendidas como sistemas de autoorganización para pasar del caos al orden, o como límite mental imaginario que reordena las dimensiones de la vida. Entrando en el manual de comunicación intercultural, los autores plantean que la comunicación es interacción y como tal es un elemento indispensable para la existencia de la sociedad. Para dar más claridad en lo que se habló anteriormente, la cultura es el principio organizador de la experiencia humana y está conformada por elementos tanto objetivos estructurales como subjetivos simbólicos. Es la plataforma en la cual se generan los sentidos del mundo, desde donde los sujetos actúan, se comportan, piensan, sienten, significan y se relacionan. Según Rizzo, en la comunicación intercultural no se circunscribe a la comunicación entre culturas antropológicamente hablando, sino a la interacción entre universos simbólicos diferentes que engendran no solo percepciones y representaciones de sí mismos y de los otros, sino interrelaciones concretas que en términos pragmáticos implican comunicación, que en otras palabras sería que la comunicación intercultural no se refiere únicamente a la comunicación entre culturas, va más allá, se refiere a la transferencia de ideas que generan crítica y diferentes formas de ver una misma idea. La competencia intercultural es la habilidad de las personas de actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones y expectativas de personas pertenecientes a grupos culturales distintos. En esta comunicación se requiere la puesta en marcha de actitudes cooperativas y disposiciones
que permitan a los interactuantes compartir saberes, acciones, representaciones simbólicas y, en definitiva, urdimbres de significados. Dentro de lo que ya hablamos, planteamos dos situaciones de la vida cotidiana donde se puede observar la relación entre comunicación y cultura para facilitar el entendimiento de esto. En el primer ejemplo, se puede observar a las personas al montarse al sistema de Transmilenio que suelen llevar su maleta o bolso viendo hacia la parte frontal. Este movimiento no solo se hace para dar más espacio en el transporte, sino también como señal de inseguridad que se ha ido viviendo en el sistema. El segundo ejemplo es cuando las personas guardan el celular en distintas zonas diferentes a sus bolsillos o maletas o bolsos en donde los puedan guardar con el fin de tenerlo escondido y que y que no se note al momento de caminar. Esto también denota la inseguridad que genera la ciudad en sus habitantes. Dentro de la lectura manual de comunicación intercultural, encontramos que dos matrices interactúan e intentan resolver los problemas que se presentan en el marco de las relaciones interpersonales. Cuando tiene lugar ese intercambio de información entre al menos dos personas en situación de interacción, se presenta la copresencia en el espacio y en el tiempo, en la diversidad de códigos, en los tipos de actores que interactúan, en las características o particularidades de los mensajes y la importancia del contexto. También encontramos que esta interacción entre dos sujetos de matrices culturales distintas se centra en tres corrientes o escuelas. En primer lugar, tenemos la interacción simbólico. En segundo, el enfoque sistémico de la comunicación. Y por último, corrientes o postulados de la psicología social. En el proceso de interacción social se produce una especie de alto, es decir, una detención de la comunicación. Un ejemplo muy claro de lo anteriormente mencionado es que en ciertas ocasiones, cuando intentamos interactuar con una persona que proviene de un país extranjero, el lenguaje se vuelve un obstáculo para poder entablar una comunicación. Todo debido a que tenemos una delimitación de esa lengua.